Hola Varela, ¿cómo estás? Vamos a esperar a que lleguen más personitas y arrancamos en breve, ¿listo? A las 2:05 arrancamos. Buenas tardes, profe, está bien. So, welcome people. We are going to start working today, como les comenté la clase pasada, en estos niveles y en esta semana estamos trabajando revisiones, tutorías acerca de todo lo que se ha visto hasta el momento. En Inglés Básico 2 vamos a tener también una pequeña cómo lograr hacer la diferencia realmente entre ellos dos. Ya en la clase pasada, cuando estamos en el básico 1, hablamos de ese ejercicio. Vamos a arrancar ahorita con ello. Vamos a mirar este video y vamos a ir analizando paso a paso cómo es la estructura, qué es lo que debo tener en cuenta para poder desarrollar. Ahí, les vamos a mirar aquí la pantalla. Les voy a dar a conocer primero las tareas que tenemos para esta semana, que son supremamente sencillas y qué es lo que tienen de trabajo independiente. Entonces, el día de hoy estamos viendo la semana 4 y 5, módulos 4 y 5. Aquí en pantalla ven módulo 4.
Y si se dan cuenta, el trabajo de clase es observar nuevamente el will contra el be going to y cómo destacar el presente contra el futuro. En el ejercicio de práctica o el trabajo autónomo que deben tener en casa, van a revisar todo este vocabulario, todo este trabajo que se desarrolla con base en la temática del futuro simple. Listo, para que lo tengan pendiente y lo sepan realizar. Allí todo ese trabajo, como siempre les comento, no tiene ninguna nota, es trabajo autónomo que ustedes deben hacer para reforzar los temas y para mejorar la temática que vieron en clase. Ahora, la tarea número 10, que corresponde a estos conceptos que vimos entre la semana pasada y esta, ¿qué deben hacer? Van a tener solamente un punto, ese punto tiene 10 lineecitas en donde ustedes deben escoger la mejor opción. Están analizando entre el presente y el futuro. ¿De qué están hablando en el texto? ¿Cómo ir desarrollando lo que están hablando en el texto entre estos dos tiempos gramaticales, el presente y futuro, y lo que conlleva utilizar cada uno de ellos? Recordemos que hemos visto en presente simple el presente continuo y en futuro tenemos al futuro predecido y al futuro impredecible. Y dentro de ese futuro también usábamos el presente continuo para reflejar una acción hacia futuro. Entonces lo que tienen que hacer acá es prestar mucha atención de lo que van leyendo, qué es lo que va desarrollándose en la historia para saber escoger si el verbo está en presente simple, primera o tercera persona, o si está en presente continuo, o si es el will, o si es el be going to, o si es el presente continuo con futuro marcado. ¿Listo? Entonces, mucha atención al momento en la lectura para que sepan qué es lo que deben hacer. Recuerden que tienen 2 intentos y la nota que queda es la más alta. Bien. La segunda actividad que tienen, que corresponde al módulo 5, es una revisión general. Entonces, la revisión de qué va a llevar la actividad, nada. Allí no tenemos ninguna tarea como tal. Entonces, solamente tenemos una sola tareita. La revisión general la vamos a aprovechar ahorita. Tan pronto terminemos de revisar los casos de will, el be going to y cómo hablar con presente y futuro, vamos a abrir el espacio para que ustedes me pregunten acerca de las inquietudes que tengan frente a los temas que vienen a ser evaluados la próxima semana. La próxima semana tendremos solamente el parcial, igual como lo hicimos en el primer corte. Nos conectamos, escuchan las instrucciones que son exactamente las mismas que tuvimos para el primer corte, terminan de hacer los 3 componentes y se pueden retirar. En este módulo, perdón, en esta asignatura básico 2, solamente vamos a tener 3 componentes. En básico 1 es donde vamos a tener 4 componentes porque tenemos un mini quiz antes del desarrollo del parcial como tal, para que lo tengan pendientes. ¿Listo? So, vamos a arrancar con el video. Me dicen si lo escuchan. Today I'm going to talk about will and won't and going to and ¿Lo escuchan? Sí, señor. Thank you. not going to. So these are a few grammar points that learners make mistakes with. When should you use will or won't? When should you use going to or not going to? So I'm going to talk about a few of these points, a few basic points that I hope can help you decide when to use will and when to use going to. So let's begin. Okay. The first point I want to talk about is going to or not going to. The positive form and the negative form. Going to, not going to. Recuerden que yo les comenté muy importante que ellos allá, el modal para ellos realmente es solamente going to o not going to, pero nosotros se los enseñamos es como be going to para que no se les olvide que va de la mano junto al verbo to be. El verbo to be no se nos puede olvidar escribirlo.
porque a pesar que la estructura es going to, el verbo to be es realmente el que entra a trabajar allí como nuestro auxiliar. Él es el que nos va a hacer las oraciones en positive, en negative, en questions. Entonces siempre ténganlo presente que no solo going to, sino be going to. For today, I want to talk about 2 times when we'll use these grammar points. So the first time, the first situation where you use going to or not going to is for plans decided before the conversation. So if you Primer tema importantísimo, ¿para qué o cuándo utilizo el be going to? Ya habíamos hablado que be going to es un plan, ¿no? Es algo que ya se había pensado con anterioridad a cualquier conversación. Entonces lo que dice ella, es un plan decidido antes de la conversación. Tiene un grado de certidumbre más alto que el will. Representa una exactitud más alta hacia que algo ocurra al futuro. make a decision about your future plans or someone else makes the decision before the conversation about their plans for the future, you should use going to or not going to. It's something that is probably going to happen. So this is a plan that has a high level of certainty, meaning there's a good chance this plan is going. Se me cayó la señal un momento. ¿Sí estaban viendo? ¿Sí alcanzaron a escuchar el video? ¿O también se les cayó allá? Un poquito al final. Vale. Continúo mirando aquí a ver. To happen. You decided it before the conversation, meaning you've probably had some time to plan your future, to plan your schedule a little bit. So please use going to for something you decide before the conversation. So on a timeline, it might look like this. We have past, now, and future here. So your plan is for the future, yes. But you decided on the plan sometime before the conversation. So if this point, this is now, this is your conversation, you made the plan, you made the decision before the conversation. In this case, use going to. I'm going to. At the beginning of this video, I said I'm going to talk about simple future tense, will and going to. I decided before this video started about my plans. I decided what I was going to talk to you. Entonces, fíjense que siempre que yo ya tengo una decisión organizada con tiempo, que yo sé de qué voy a hablar, qué va a ocurrir en mi futuro, qué tengo planeado para ese futuro, yo siempre voy a utilizar el be going to. Como ya dice, vea, yo ya había organizado dentro de mis planes que voy a hablarles sobre el futuro y voy a presentarles y voy a hacer. Siempre utiliza el voy a, que eso es lo que significa el be going to, ir a bailar, ir a cantar, ir a hacer, ir a realizar. Esa es la traducción al español. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo planeé con anterioridad desarrollar esas actividades a mi futuro. About before the video started. So I used going to introduce that plan. So please keep this in mind. Okay, but let's talk about will now. So we use will and won't for decisions that are made at the moment of speaking. So keep in mind, will is the positive form, won't is the negative form here. So a decision made at the moment of speaking. This is one way to use will or won't. You can use this, for example, at restaurants. You can use this to talk about plans you make quickly after learning information from a friend. Keep in mind, will and won't tends to have a lower certainty. There's a lower chance the plan is going to happen because you made the plan at the moment of speaking.
Going to is used for plans made before the conversation, but will is used for a plan made spur of the moment or a very. So, ahora el will es cuando yo realizo un plan, sí, pero ese plan fue realizado ahorita en este momento mientras estoy hablando. Yo estoy hablando con ustedes y de repente tomé la decisión de decirles, les haré el examen ya mismo. Fue una decisión que tomé en este momento. Puedo decir, voy a tomarles el examen ahora, pero voy a utilizarlo en inglés como will. I will have the exam for today. Les haré el examen ahora. No estoy hablando de una predicción, estoy hablando de una decisión que acabo de tomar en el momento en que estoy hablando. También el will nos representa aquello que no tiene una garantía o una certidumbre de que ocurra. Su certidumbre es muy baja. Es una predicción. No tengo un hecho, no tengo una base que me solidifique a mí esa predicción al futuro. Very quick plan you've just made. So that's kind of the image. Is the decision you just made? Use will or use won't in those cases. If you made the decision before the conversation, there's a good chance you should use going to. So, to go back to our timeline here, if going to is used for a decision you made in the past about your future plans, will is used for a decision you make in the conversation, during the conversation. The plan can be any time in the future, but the decision, the point at which you make the decision, is the difference here. One point about this, 2 points about this actually. First, will. If you've made a decision at the moment of speaking and you therefore should use will to communicate that decision, you can improve or you can communicate that there's a high chance it's going to happen with the word probably. So here, I'll show you this in an example sentence in a moment, but you can use probably with will and won't. I'll probably, I probably won't. Remember that order though. I'll probably, or I probably will, or probably won't. Point number 2, I want to. Now, chicos, tenemos una palabrita especial que nos va a acompañar al modal will y es la palabra probably. Esta palabra probably nos ayuda a generar un poquito más de certidumbre al momento de escribir. ¿Cómo la voy a estructurar en la oración? Yo utilizo esta palabrita junto al will, sea antes o después de la siguiente forma. I will probably. I will probably. I will probably do my homework. Probablemente haré mi tarea. Eso cuando hablamos de oraciones positivas. Pero cuando estamos hablando de oraciones negativas, voy a utilizarlo de otra forma. Entonces yo tengo lo mismo, do my homework. Pero el will y el probably van a intercambiar lugares cuando hablamos en negativo. En negativo es I probably won't. Probably won't. Por supuesto, pues will not, ¿cierto? Will not o won't, cualquiera de los dos es lo mismo, pero el orden en cómo iría este adverbio es de esta forma. En positivo, I will probably do my homework. En negativo, I probably won't do my homework. So, take into account, tengan en cuenta a este adverbio que podemos utilizar para brindar un poquitico más de garantía de que esa acción suceda o no hacia mi futuro. Mention about both of these grammar points is to make your pronunciation a little more natural. Try shortening both of these expressions. Going to shortens to gonna, G-O-N-N-A, gonna. I'm gonna, I'm not gonna. This sounds much more natural, at least in American English. For will and for won't,
When you use will, use the contracted form with your subject. For example, I will becomes I'll. You will becomes you'll. They will becomes they'll. Using the contracted form sounds a lot more natural in everyday conversation. It's correct to say you will, they will, but it sounds really stiff and unnatural. So please use the contracted form to sound a bit more natural. You can use the contracted form with probably for will. I'll probably, they'll probably, we'll probably. These are all pretty good. Okay, so let's practice using them. All right. First example sentence, maybe something something, go hiking tomorrow. So how do we know? Is this a will sentence or a going to sentence? Bien, ojo acá que estas claves que va a dar la profe nos van a enseñar a cómo lograr identificar cuándo pongo el will o cuándo pongo el be going to. Cuándo el will, cuándo el be going to. Porque recuerden que hay un factor único que es la predicción y la certidumbre. Es decir, lo planeado y lo predecido. Pero hay palabras o hay frases en donde cualquiera de las dos cabe como significado lógico o hay otras en donde definitivamente solo se puede usar alguna de las dos. Miremos. We have a hint here, maybe, maybe. So meaning there's a low level of certainty, perhaps, a low chance that this is going to happen. So let's say, maybe I'll go hiking tomorrow. So, palabras clave, el maybe. Esa palabrita clave, el maybe, el perhaps, esas palabras nos ayudan a decir maybe, perhaps, I think, la expresión yo creo, o la expresión I'm not sure, no estoy seguro. Todas ellas me van a ayudar a identificar que debo utilizar will. ¿Y por qué? Porque pues ellas me están generando una incertidumbre, me están diciendo pueda que sí, puede que no, al parecer no es posible, no hay un hecho, no hay nada asegurado. Yo creo, puede ser, tal vez, no estoy seguro. Todas esas expresiones indican que la expresión a utilizar va a ser will o won't. This is probably the best answer. Maybe I'm going to. While you can communicate the idea, yes, it sounds like you decided your plan before the conversation, but you're using maybe, so it doesn't quite match. Instead, use I'll. Maybe I'll go hiking tomorrow. Okay, let's look at the next sentence. I'm, there's a big hint here, a grammar hint. I'm something something, go to France next year. So next year, go to France next year, this is a pretty big decision. Most people probably would not make this decision at the moment of speaking. So we should use going to. I'm going to go to France next year. Bueno, allí había una pista, ¿cierto? En el texto ya teníamos una clave que era el verbo to be escrito de una vez, ¿verdad? Entonces, otra palabra, otra cosita clave es descubrir que con will el verbo siempre va a ir be, siempre. Siempre, siempre que ustedes utilicen will o won't, el verbo to be queda en su forma base. Will be, won't be. Pero si ustedes ven que ese verbo to be está como han, como hizo, como are, ya descubren inmediatamente que el resto es be going to. ¿Sí? Entonces esa es otra pista que nos da ahí el mismo texto. Si ustedes ven que aparece am, is o are, inmediatamente saben que va a ir going to. Pero si ven que aparece es be, van a saber que es will o que es want. Son pistas que uno dice, qué bobada, pero aparecen, en los parciales aparecen y así es como sucede. Good. Now, otra clave que nos da ella para entender de que sí es be going to y no es will, es que hablamos de
El próximo año. Le estamos, ¿qué? Poniendo fecha, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos una fecha, cuando nosotros establecemos un calendario a seguir, estamos organizándonos en algo, ahí hay que poner siempre be going to. Qué cara tan chistosa que quedó en el video. Y adicional a eso, como ella dice, yo voy para Francia el próximo año. Eso es una decisión que no se toma en el momento, ¿cierto? Nosotros no estamos hablando de como viajaré a Francia el próximo año, ya lo decidí ahorita en este instante. No, ¿verdad? Son cosas que se planean, que se organizan. Entonces, por ejemplo, cada vez que hablemos de viajes o que cada vez que hablemos de movilizarnos de un país a otro, de una ciudad a otra, generalmente ese verbo va con be going to, porque es algo de planearlo, no de tomar la decisión como tal a la ligera. ¿Vamos entendiendo, chicos? ¿Sí van más o menos identificando los conceptos? ¿Los Sí, leo? señor. Sí, no, tal vez. ¿Bien? Ok, let's continue. This is the correct use of going to in this case. A decision made before the moment of speaking, and there's a high level of certainty here. Okay. Let's look at the next one. I decided, here's a hint, past tense decided, if you watched a different video. I decided that I'm for dinner. I'm too tired. Okay, so past tense, this shows us a big hint. Past tense, decided. This implies the decision was made before the conversation. So I'm something something, go out for dinner. I'm too tired. Here's another hint. So go out for dinner and too tired. This should probably be I'm not going to go out for dinner. I'm too tired. Now, analicemos esa oración que dice allí. I decided that I'm not going to go out for dinner. I'm too tired. Tenemos también aquí una palabra clave que es decidir, ¿cierto? Entonces, con be going to tenemos palabras claves también como esa que vimos, decision, cuando hablamos de decisiones, cuando hablamos de que estoy seguro 100%, cuando vean la expresión que diga I'm sure. Es el revés. I'm sure, estoy seguro. I decided, decidí o decido en presente. Right? Estoy seguro, ya decidí, ya planeé. I planned. Cuando hablo de estas expresiones, estos verbos me garantizan que esa opción ocurrirá sí o sí. Bien. So this person has decided. I'm not going to go out for dinner. We should use going to, the negative not going to, because the speaker made the decision before the conversation happened. Of certainty. There's a high chance that this is going to happen. So we should use going to in this sentence. Okay, so the next sentence I included because I think it's a really good one to remember. Anytime you visit a bar, a restaurant, some kind of service situation, you can use this pattern specifically to make a request for something. So, Now, chicos, ojo con este patrón que vamos a ver, porque es una situación especial también en donde a veces podemos confundir el will con el be going to. Y es cuando nosotros vamos a un restaurante o a un lugar a pedir algo y no sabemos si decir be going to o will. Entonces miremos cómo es la mejor forma y cuál de ellos es el que se usa para esa situación específica. Cuando uno dice ordenaré pizza, yo pediré, ¿y qué desea tomar? Tomaré una Coca-Cola, tomaré. Uno habla en español, uno habla con will. Miremos en inglés. let's take a look. Here, my example sentence is, I something something have a glass of wine, please. In this case, maybe it's at a restaurant or at a bar. But in this case, you've just made the decision, looking at the menu, looking at a catalog, looking at something. You made a decision
just then, at that moment, and you're asking for that item, you're asking for that service. So we'll use will. I'll have a glass of wine, please. So in this example sentence, I used glass of wine to show my request, to ask for a glass of wine. But if you want to use this pattern to make a request in a service situation, just replace glass of wine with the item or service that you would like. Estamos hablando de una decisión inmediata, ¿cierto? Una decisión que yo tomo en el momento. Entonces, al igual que en español, donde uno dice, me llevaré este, me compraré este, deseo un vaso de agua, me tomaré una Coca-Cola. Estoy hablando con el will. Entonces, cuando vamos a un restaurante, estamos comprando cualquier servicio y vamos a hablar de una decisión que tomamos en ese momento, usamos el will. Entonces, en general, will se usa cuando la decisión se toma ahí en ese instante en que están ocurriendo las cosas. So for example, I'll have a beer, I'll have a steak, I'll have a hamburger. These are all things you can order at a restaurant or at a bar. If you're shopping, you can say, I'll have the blue one, please, for example. So just make your request using the same pattern, but replacing that glass of wine section that I used in my example sentence. Okay. Next one. This one is maybe a little bit challenging. It's you're running late, so you something have to take a taxi to your next meeting. So maybe this is an assistant or someone supporting another person with their schedule. Okay, so in the next sentence, we're looking at a situation where there's been a sudden or quick change to a schedule. Someone is running late and there's a new decision that's made at the moment of speaking, or a new decision is made to reflect the new situation. So let's take a look. You're running late, so you will have to take a taxi. You could say you're running late, so you have to take a taxi, but maybe this is a future plan, something that's going to happen in an hour from now. Maybe this is something the speaker is planning for later in the day. So you will is a nice way to use that. Lo mismo, la situación está ocurriendo en este momento. Tú sabes que está pasando algo. Y en ese momento en que sabes que están ocurriendo las cosas, empiezas a tomar una decisión. Entonces, como dice en el ejemplo, me está cogiendo el tarde, tendré que tomar un taxi para la próxima reunión o tendré que llamar un Uber porque no alcanzo a coger el bus, no alcanzo a irme a pie. Estás tomando la decisión en ese momento a pesar que la acción la vas a hacer con seguridad más adelantico, porque estamos utilizando la expresión next. Tendré que tomar el taxi en la próxima reunión o para el próximo día o la próxima vez. Es un plan, pero como está planeado en un momento instantáneo de la oralidad, por eso se usa mejor con el will. Entonces, ojo, fíjense que casi siempre la confusión está en eso. Cuando el plan está organizado, pero tiene bastante tiempo y es con calma y no es como a la ligera, hablamos con be going to. Pero cuando el plan se organiza de la nada, tú estás ahí, de repente de la nada se te viene una decisión, un plan, ahí es cuando utilizamos el will. You're running late, so you'll have to take a taxi to the next meeting. Okay, the last one I want to talk about, this uses probably, which I mentioned over here. So probably, remember, we can use probably to sort of improve, or we can use probably to communicate a higher level of certainty with the decision we made at the moment of speaking. So here, you're not going to the party? Then I probably something go either. Okay, so either is a big hint here. Remember, we use either to show agreement, but negative. Okay, so in the last example sentence for today, we're going to look at a situation where the listener
has heard some new information. They use the expression, you're not going to go to the party. So they're confirming new information they have just heard. After that, they're going to make a decision about what their plans are for the party. So let's take a look. We know that probably can be used with will and won't. And we know from then, the speaker just made this decision. And we know it's a negative with either. So we should use won't. You're not going to go to the party? Then I probably won't go either. So, aquí el tema de líder lo van a ver más adelante en los niveles avanzados, pero la palabra clave fue el probably. Y fíjense que el probably lo tenemos inmediatamente después del pronombre I probably. Entonces allí nos acordamos de esto. I probably won't. Si ustedes ven que el probably tiene un espacio entre el pronombre y él, ahí irá will. Recuerden que siempre es will probably o probably won't. Will probably won't. Se dirán, pero qué boba, si yo digo I probably will do my homework, la gente me va a entender. Sí, siempre les digo que pues al fin de cuentas la gente les va a entender, pero van a quedar como, uy, hablando mal. Es eso. Now people, estas son las pistas, la clave, lo más importante que necesitamos entender cuando nos referimos al futuro con will y con el going to. Es muy importante que tengan clara la diferencia porque también vamos a mirar lo que es el presente simple contra el futuro simple. Right? So people, any question, alguna pregunta como tal? No questions at all, todo les quedó completamente claro. So, let's see. ¿No entendiste o no tienes preguntas, Fabián? Ok, vamos a mirar entonces la revisión general del presente simple contra el futuro, cómo trabajamos el presente simple contra el futuro, cómo funciona esto. Recuerden que en el último video que vimos también hablábamos que el presente simple nos sirve para hablar del futuro. ¿En qué forma y cómo lo podemos generar? Para desarrollar la diferencia entre el be going to, el will, el presente continuo y el presente simple como tal. Hi there. In today's class, we're going to talk about the different ways of expressing the future. Okay? Will, going to, present continuous, present simple. En la clase de hoy vamos a ver cómo podemos principalmente expresar el futuro. Y tenemos, en primer lugar, simple future, will, and we have an example here. Tenemos un ejemplo aquí. I'll be back. Volveré, es la frase de la famosa película Terminator. Y es, como veremos luego, es una promesa. ¿Okay? Going to. I'm going to buy a laptop. Voy a comprar un portátil. Okay? It's a plan. Es un plan. Un plan de comprar un portátil. Present continuous. We're leaving tomorrow. Nos vamos mañana. Esto es algo ya seguro. Es un plan hecho ya realidad. Ya tenemos la hora de irnos. ¿Sí estaban viéndola, chicos? Que me suena como que se cayó la llamada. No he podido ni activarles la cámara porque no me funciona. ¿Sí estaban viendo el video? Por acá me llegó un mensaje. Que no questions. Ok.
el día de irnos, etcétera, etcétera. Y por último tenemos present simple, que lo usamos para horario normalmente. For example, the train leaves at 10 a.m. El tren sale. Now compare three different sentences in the future, but with different meanings. Si ponemos una oración con will, con going to o con present continuous, estamos indicando futuro, pero con diferentes matices. I'll travel to Rome es viajaré a Roma, es decir, tengo la intención de viajar a Roma. Will, esto es will es un verbo que se usa poco, pero que significa desear. I will travel, viajaré, es lo mismo que quiero o deseo viajar, ¿vale? Tengo un deseo, tengo una intención, ¿de acuerdo? Number 2, I'm going to travel to Rome. Here we have a plan. Aquí tenemos un plan de ir a Roma. Quizá no sabemos exactamente cuándo, o no tenemos todavía billetes sacados de avión o de lo que sea, pero tenemos un plan. ¿Sí? Y number 3, I'm traveling to Rome next Friday. En esta ocasión ya es algo seguro, algo es un hecho, lo que llamamos un hecho en el futuro, un hecho para el futuro.
se crean esas estructuras y las diferencias de cada una. Por lo tanto, algo tan sencillo como decir... Volví, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, señor. Dios mío, me sentí como un fantasma acá. Bueno, vamos a mirar este para solucionar, chicos. Yo sé que al principio es un poco confuso, sobre todo el tiempo simple contra el presente simple en el futuro. Estos dos son los que más se nos complican a veces porque el pasado es aprendernos la pronunciación y los verbos en pasado y para de contar. Pero en futuro, como pueden darse cuenta, el mismo presente simple sirve para hablar del futuro. ¿Cuál es la diferencia entre los contextos? Miremos entonces el video y vamos pausando y vamos prestando mucha atención y hagan las preguntas. Profe, aquí no entendí, para que vayan aclarando todas las dudas de inmediato. La semana que viene me compro o voy a comprarme un ordenador, se podría decir I will buy a computer, I'm going to buy a computer, o I'm buying a computer next week. Fíjense en esto, yo puedo decir la misma expresión con tres tiempos diferentes. Presente, futuro simple, I will buy a computer. Con el be going to, I'm going to buy a computer. O con el presente continuo como futuro, I'm buying a computer. ¿Cuál va a ser la diferencia? Prestemos atención. ¿Qué diferencia habrá en cada una? Empezamos con el primer futuro, que la estructura es poner el verbo to be, is, are o am, y un verbo después en ing. Es la misma estructura que el presente continuo. ¿Qué acciones que estamos haciendo ahora mismo? Por lo tanto, si decimos estoy jugando a tenis, I'm playing tennis, significa que estás haciéndolo ahora mismo. Pero si dices I'm playing tennis tomorrow, significa juego a tenis mañana. Es decir, que la estructura para hablar de ahora mismo y para hablar del futuro es la misma. Es en el contexto cuando sabemos si está ocurriendo ahora o en un futuro. Ahora viene lo importante. ¿Cuándo usar esta estructura? Esta estructura se usa para acciones que ya las has decidido, es decir, que no las decides en el instante, ya las tenías pensadas hacer y las tienes acordadas a una hora. Es decir, que sabes que la harás a cierta hora. Si yo digo, esta tarde he quedado con mis amigos, ya te da la idea de que tienes una hora fijada cuando has quedado. Por lo tanto, en inglés el verbo quedar es meet. Si queremos decir esta tarde he quedado con mis amigos sería I'm meeting my friends this evening. Ceno con mi familia esta noche. I'm having dinner with my family tonight. Me quedo en casa esta noche. I'm staying at home tonight. Mañana trabajo. I'm working tomorrow. Me voy de viaje el domingo. I'm going on a trip on Sunday. Me quedo en un hotel el sábado. I'm staying at a hotel on Saturday. ¿Qué haces esta tarde? What are you doing this afternoon? ¿Qué haces mañana por la mañana? What are you doing tomorrow morning? No hago nada. El presente continuo lo podemos utilizar para hablar del futuro generalmente cuando estamos estableciendo un acuerdo, estamos estableciendo como una cita, cuando estamos generando una cita, un appointment, un acuerdo. ¿Qué vas a hacer mañana? Voy a estar nadando. Vamos a estar visitando a la abuela. Donde estamos generando un acuerdo o una cita hacia el futuro. Ahí podemos utilizar el presente continuo. Nada esta tarde. I'm not doing anything this afternoon. Hago algo interesante mañana por la mañana. I'm doing something interesting tomorrow morning. Hay que tener en cuenta que la traducción del español al inglés en este futuro es yo juego. Por ejemplo, juego a fútbol mañana. No es jugaré. Es cuando decimos mañana juego a fútbol. Si pensáramos en español y lo pasáramos al inglés directamente, diríamos I play. Yo juego, literalmente es I play football tomorrow. Pero I play es presente simple. El presente simple es una acción que hacemos frecuentemente y lo que realmente queremos decir es que jugaremos a fútbol mañana y ya está. Es un futuro. Por lo tanto, ceñirnos literalmente de traducir del español al inglés sería un error. Diríamos I play football y realmente es I'm playing football. Teniendo en cuenta ya esta estructura, hay otro momento en inglés que decimos la misma estructura, es decir, el verbo to be y un verbo en ing, pero ya no para acciones que tenemos decididas y fijadas a una hora. Es con verbos de movimiento y para acciones que las decimos justo antes de hacerlas. Si queremos decir en inglés me marcho, es decir, estás en un lugar y dices me marcho, me tengo que ir. El verbo marcharse de un sitio es leave
Y ahí podríamos decir esta misma estructura. I'm leaving. Sería me marcho. También se puede hacer con el verbo go, que es me voy. I'm going. Me voy. Me voy al parque. I'm going to the park. Cuando decimos una frase así es porque la decimos y luego hacemos la acción al instante. Aquí nada que ver con acciones decididas. También lo puedes hacer con el verbo come. Alguien te dice, ya he terminado el proyecto, ¿quieres verlo? Y le dices, voy a verlo. Ese voy en inglés es I'm coming. Por lo tanto, el presente continuo, si se dan cuenta, puede servir para explicar generalidades del momento o acciones de movimiento que van a ocurrir hacia un futuro muy cercano. Pero I'm leaving, me voy, me marcho. O I'm coming, ya voy. Cuando ya vienes, ya voy. I'm coming, I'm coming. O bueno, esa otra expresión la utilizan para otras cosas, pero también representa así una acción en futuro. Y me disculpan las niñas, pero pues es un hecho, una realidad. Cuando ustedes en las películas, en la parte sexual, que dicen I'm coming, me vengo, pues, va a ocurrir aproximadamente ahorita, en unos minutos. I'm coming. Ay, es que esa es una forma muy explícita de representar realmente ese futuro inmediato con el presente continuo. I'm coming, dice el muchacho cuando está que se viene en ese momento de placer. I'm coming. Entonces, esas son las situaciones específicas in which we can make the present continuous. Entonces, el presente continuo con verbos de movimiento. Ir, venir, con esos verbos que representan el movimiento. Tanto estos verbos los usamos con la estructura del verbo to be y el verbo ing para acciones que las decimos justo antes de hacerlas. Ahora, antes de pasar al siguiente futuro, hay una cosa más que decir. Y es que para acciones que ya están fijadas a una hora, como en un calendario, que nosotros no hemos participado para fijar la hora, que ya están en un panel, por ejemplo, para una película, para un tren, un avión, decir cuándo viene y a qué hora se va, por mucho que hablemos del futuro de esta noche, a qué hora viene el tren, y por mucho que está fijado a una hora, como nosotros no participamos en fijar esa hora, aquí se utilizaría el presente simple, es decir, adiós al verbo to be, is are am, y adiós a un verbo en ing. Aquí decimos un verbo normal en presente simple. Si decimos el tren llega a las 10 de esta noche, sería the train arrives at 10 o'clock tonight. Aquí ya no se puede decir the train is arriving at 10 o'clock. Si decimos la película empieza a las 9, the film starts at 9. El concierto termina a medianoche. The concert finishes at midnight. ¿A qué hora llega el avión? What time does the plane arrive? ¿A qué hora llega el autobús? What time does the bus arrive? ¿Y a qué hora se va? What time does it leave? Por lo tanto, en esto... Fíjense bien que cuando ya nosotros hablamos de una rutina, de algo que ocurre en cualquier momento, pero ya está establecido como una rutina, usamos el presente simple para representar futuro, ¿sí? Cuando hablamos de eventos que ya están agendados en un calendario, cuando ya tenemos fechas establecidas de cosas que hacen parte de una rutina. Por ejemplo, yo tomo clases de inglés los martes a las 2 de la tarde. Eso hace parte de una rutina ya de ustedes y digamos, ustedes están hablando con alguien el viernes y dicen, ¿qué haces tú los martes? Tomo clase de inglés a las 2 de la tarde. Ahí están usando el presente simple para representar un hecho que va a ocurrir al siguiente martes. Entonces, esas acciones de nuestra rutina diaria que no están ocurriendo el día de hoy, sino ya mañana o al día siguiente o la próxima semana, se hablan con presente simple, indicando la fecha, indicando el momento en que va a ocurrir para destacar eso como un futuro. Estos casos que es un contexto muy reducido y siempre el sujeto de la frase será nunca una persona, será una cosa, el tren, el avión, la película, el concierto, nunca se podrá empezar en yo, tú, él o ella. Y así es una manera también de detectarlo. El siguiente futuro es muy sencillo, hay que decir el verbo to be, luego going y luego to y un verbo en infinitivo. La traducción al español sería voy a limpiar la habitación o voy a ordenar la habitación. I'm going to tidy my bedroom. Voy a llamarles más tarde. I'm going to call them later on. Voy a darles las noticias a ellos hoy. I'm going to break the news to them today. Voy a renovar la cocina. I'm going to do up my kitchen. ¿Qué vas a decirles? What are you going to tell them? ¿Qué vas a escribir? What are you going to write? Y ahora la gran pregunta sería, ¿cuándo creo yo esta estructura? Porque la estructura es sencilla, la estudiamos y ya está, pero ¿en qué momento tengo que usarla?
Pues la idea es para acciones que ya hemos decidido, es decir, cuando decimos esta estructura es para cosas que ya en la mente teníamos pensadas hacer, es decir, que es igual que el anterior futuro. La diferencia está en que ahora no hay nada acordado a ninguna hora, porque si decimos nosotros voy a limpiarme los zapatos, no hace falta una hora en particular fijada con nadie para limpiar nuestros zapatos. Así que toda acción que tienes pensada en la mente que quieres hacer y no hay ninguna hora fijada necesaria para hacerlo, aquí está este futuro. Pero Entonces, ojo chicos, el be going to no necesita tener una fecha establecida para decir que es un plan, porque ya es algo que en nuestra mente está ocurriendo, que ya en nuestra mente está decidido que va a ocurrir sí o sí. Entonces, el be going to generalmente no necesita fechas como lo necesita el presente simple, como lo necesita el presente continuo para saber que van a ocurrir en el futuro, porque son decisiones ya establecidas, planeaciones en mi vida ya tomadas. Now, ¿cómo vamos a hablar sobre las predicciones basadas en evidencias o basadas en hechos? ¿Se acuerdan cuando les dije lo de la lluvia? Ustedes veían las nubes grises en el cielo, como que está haciendo frío, y ustedes dicen, va a llover. ¿Y por qué dicen, it's going to rain? Porque están viendo las evidencias. Están prediciendo con base en una evidencia. Miremos. este futuro tiene otro uso en inglés, que ahora ya nada tiene que ver con acciones que he decidido, sino que es para acciones que van a suceder. Y tenemos más o menos seguridad de que vayan a suceder. Si yo cojo un helado y lo dejo al sol, obviamente vamos a decir, el helado se va a derretir. The ice cream is going to melt. Si tienes que ir a una reunión y la reunión comienza en 10 minutos y estás a 30 minutos de camino en el coche, lo que diríamos es voy a llegar tarde. I'm going to be late. Si para un evento muy formal y la gente va muy bien arreglada, alguien va vestido de un color muy llamativo, todo del mismo color, dices, él o ella va a destacar, es decir, que todos lo van a mirar. He o she is going to stand out. Así que utilizamos también esta estructura para acciones que sabemos que van a ocurrir. Y el último de los tres que explico hoy sería will. Will es el que más conocemos, que es el primero que nos viene a la mente cuando pensamos en futuro. Will tiene dos usos, aunque realmente ahora voy a explicar will de una manera para diferenciarlo a los otros dos. Pero un día haré un vídeo exclusivamente solo de will, para que aprendamos todo lo que hay que decir de will. Porque will también significa voluntad, significa testamento, significa muchas cosas y un día quiero englobarlo todo en un vídeo. El primer uso de will es para decir cosas que predecimos, cosas que hasta que no sucedan no sabemos si sucederán o no. Y la verdad que a nosotros nos gusta mucho hablar del futuro y creer qué va a pasar en el futuro, pero está fuera de nuestras manos saber si ocurrirá o no. Por lo tanto, si dices, yo creo que ellos aprobarán el examen, hay que decir que cuando decimos en inglés yo creo, I think, ya deducimos que no estamos seguros si eso va a suceder o no. Por lo tanto, el I think va muy ligado muchas veces con el will. Yo creo que él aprobará, por ejemplo, hasta que no le den el examen no sé 100% si aprobará o no. Entonces eso es will. I think he will pass the exam. Creo que te ascenderán. I think you will get promoted. Creo que ellos se escaquearán de la clase. I think they will get out of the class. Creo que ellos saldrán de rositas, que no los castigarán. I think they will get off lightly. Un apunte interesante de saber es que nosotros en español tendemos a veces a decir yo creo que ellos no vendrán y decimos el no en la otra parte de la frase. En inglés el no se dice al principio, I don't think. Por lo tanto, en vez de decir I think they won't come, sería I don't think they will come. Y el segundo uso de will sería para acciones que las decidimos en el instante. Por ejemplo, alguien te dice no entiendo esta actividad y tú decides en el instante decir te ayudo, I will help you. Aquí la traducción no es te ayudaré, es te ayudo. Por lo tanto, pasa como el primer futuro, que si alguna vez estamos traduciendo del español al inglés, sobre todo cuando empezamos a aprender inglés, que traducimos de un idioma a otro, si queremos decir te ayudo, lo primero que nos viene a la mente es decir I help you. Y no, porque eso sería algo que haces frecuentemente. I help you every morning. Te ayudo cada mañana, eso está bien. Pero si decimos una acción que es para hacerla ahora, te ayudo ahora, hay que decir el will. I will help you. Me voy a comprar... Entonces fíjense acá con el will, chicos, ya para terminar con el tema, que will siempre es para lo espontáneo, para lo que no tengo una base sólida, para una predicción sin hechos, para cosas que suceden instantáneamente o decisiones espontáneas. Ropa y le dices en el instante, te acompaño, lo decides en el momento, I will come with you. Me acompaña
Will you come with me? Alguien te dice, les llamaste, y te acuerdas y dices, no. Entonces decides, les llamo ahora. I'll call them now. Alguien te dice, hace frío aquí dentro. It is cold in here. Y le respondes, tienes razón. Cierro la ventana. You're right. I'll close the window. La idea de cierro la ventana la has decidido en el instante. Teniendo esto en cuenta, simplemente saber que la negativa de will es won't. Y la pronunciación, porque no es lo mismo decir want que won't. Si hicimos una U y una O y terminamos en la O, estamos diciendo el verbo querer. I want. Quiero irme, I want to go. Pero si decimos no iré, hay que decir una U, una O y otra U. Wow, wow, won't. Y luego rápido, won't. No iré, I won't go. Para terminar el vídeo voy a coger el verbo comprar, que es con el verbo que he empezado el vídeo, y lo vamos a ver en los 3 futuros, a ver si vemos las diferencias. Con will sería, por ejemplo, una situación en que te enseñan el ordenador, te gusta y en el momento decides, me lo compro. I will buy it. Esa decisión de comprarte un ordenador no la tenías pensada antes, ni hace 10 minutos ni hace 3 días. Ha sido en el instante. Lo has visto, es oferta, me lo compro. I'll buy it. Ahora imaginamos que tenemos en la mente la idea de comprarnos un ordenador. Pero aún no sabemos ni el día, ni la hora, ni la fecha. No hay una hora fijada para comprarlo. Simplemente sabemos que queremos comprarnos un ordenador. Entonces cuando le dices a alguien, voy a comprarme un ordenador, es I'm going to buy a computer. La decisión la tienes, pero aún no has fijado ninguna hora. No hay nada fijo en ningún día, puede ser cualquier día de la semana que viene. Pero cuando decimos I'm buying a computer next week, que ya no es me voy a comprar un ordenador, es me compro un ordenador la semana que viene, con esta estructura ya hacemos entender a la otra persona que ya tienes el día y la hora fija ya para ir a comprarlo y recogerlo. Es una manera fácil y rápida de poder ver los 3 futuros y diferenciarlos. Unfortunately, there's a lot more to say about will. Desgraciadamente hay mucho más que decir sobre will. Por lo tanto, yo no me quedo en este canal sin explicar nada, así que will tendrá su propio vídeo para estructuras un poco más avanzadas. Decir will detrás de if, una estructura de C1 de will en negativa, es decir, quien quiera saber will a tope, en un futuro tendrá su vídeo. Y ahora sí, let's call it a day. Let's call it a day significa para hoy bastante ya, hemos cumplido en el día de hoy. Si tenéis alguna duda de los 3 futuros, me podéis comentar en los comentarios y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. So people, quedó un poquito más claro el tema del will, el be going to y el presente continuo. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué no han entendido todavía? Cuéntenme. No, aprovechemos que tenemos internet y más bien coméntenme en qué otras dudas, qué temáticas no entienden muy bien para este parcial que se nos aproxima la próxima semana. ¿Qué es lo que hemos visto por el momento? Ahí mientras ustedes escriben sus comentarios, mientras escriben las dudas que tienen, vamos a recordar qué temas hemos visto en este corte. En la primera semana que vimos, el orden de los adjetivos, ¿cierto? Hablamos de cómo describir a nuestras familias y cómo utilizar ese orden de los adjetivos para describir a las familias o a las personas o a los animales y demás. Luego también hablamos de los adjetivos en su forma comparativa y tenemos 3 tipos de comparaciones, ¿cierto? El comparativo equitativo, es decir, el comparativo que nos pone en un mismo... vea, ya me veo. El comparativo que nos pone en un mismo nivel las dos cosas. Yo soy tan inteligente como esta persona. Los comparativos que ya nos dicen que algo es más o menos que alguien más. Y el comparativo superlativo, que es el que nos dice que es el top, que por encima de él o por debajo de él no se encuentra nadie más. Eso fue uno de los temas que vimos entre la semana 1 y la semana 2, ¿verdad? Adjetivos, el orden de los mismos. Comparativos equitativos, comparativos normales y comparativos superlativos. Ya luego también en estructuras gramaticales vimos al presente simple y al presente continuo. Y la diferencia entre los dos, ¿cierto? El presente simple, algo que ocurre en cualquier momento de mi vida, y el presente continuo que está ocurriendo en este preciso instante. Y finalizando tenemos el will y el be going to, que nos representan el futuro. Pero con él metimos ahora la comparativa entre presente simple, presente continuo, el will y el be going to. 4 tiempos verbales que podemos decir y usar para hablar tanto de el tiempo en el que se encuentran como al futuro.
Esos son los temas que van a encontrar en el parcial, chicos. ¿Qué dudas tienen al respecto? ¿Qué inquietud se les quedó por allí? Cuenten. Todo ese montón, bueno, listo, no importa. Hablen porque si no preguntan se quedan con las dudas. Es mejor aclararlo todo de una vez, díganme. O todo completamente claro. Sobre el will y el going to, lo que tenían duda. Listo, chicos, pues vamos a trabajar los ejercicios, hagan las tareas, desarrollen el trabajo de la tarea independiente para que puedan entender súper bien los conceptos. Recuerden que cada uno de los módulos tiene su propio material de trabajo. El día de hoy trabajamos la semana 4 y 5. Solamente vamos a tener una tareita, recuerden de hacerla, porque en esa tarea es donde van a identificar la diferencia entre el presente continuo, el will y el be going to. Y para ello tenemos más trabajos aquí. Solamente que le den clic a cualquiera de ellos y revisen la estructura gramatical, los quizzes, el listening, todo lo que tienen allí para trabajar y desarrollar. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos vemos la próxima semana en puntico para explicarles uno que otro detallito a tener en cuenta para el desarrollo del parcial. Recuerden que en este nivel básico 2 no tenemos sino 3 componentes. En básico 1 sí vamos a tener 4 porque vamos a adicionar el quiz. Un quiz general que vamos a desarrollar antes de hacer el parcial para tener los conceptos claros de ese nivel. Y listo, la siguiente semana en Fortnite, acuerden, Fortnite, en 15 días, arrancamos con nuestro último nivel. Ya casi vamos coronando esto. No dejen de hacer las tareas. Recuerden que si tienen 3, 4 niveles, en todas debemos cumplir con una tareita semanal. No dejen que se acumulen. Recuerden también las tutorías. Por ahí hay varias personas que han aprovechado las tutorías. Y la bandeja de entrada, cada vez que no me encuentren en el espacio de tutorías, por bandeja de entrada también les puedo solucionar. Chicos, nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias, profe. Goodbye, Fire. Hello guys, welcome back to our channel. Esto es Inglés Fácil con Alemán. En esta oportunidad, nuestro tema será Comparative and Superlative Adjectives, adjetivos comparativos y superlativos. Bueno, entonces, empecemos. Los adjetivos comparativos, o llamados también adjetivos en grado comparativo, y los adjetivos superlativos, o adjetivos en grado superlativo, surgen de... Muy bien, de los adjetivos, los cuales califican o describen al sustantivo. Ojo con esto, ellos dos surgen de los adjetivos. En este video vamos a desarrollar ambos temas simultáneamente para que así se den cuenta de las similitudes y diferencias que existen entre ambos. Bueno, entonces, empecemos a conocer qué son los adjetivos comparativos. Estos adjetivos comparativos indican la superioridad de alguien o algo, pero en comparación con otro. Por ejemplo, podemos comparar una persona con otra persona, o un objeto con otro objeto, un animal con otro animal. Ya ven ustedes qué es lo que quieren comparar. Pero en esa comparación tienen que indicar
¿quién es el más superior? Por ejemplo, entre estos dos, ¿quién es el superior en altura? Pues Carlos, entonces puedo decir, Carlos es más alto que Juan. Carlos is taller than Juan. ¿Dónde está el adjetivo comparativo? Pues justo aquí. ¿Ven? Taller, más alto. ¿Y en qué consiste un adjetivo superlativo? Estos adjetivos superlativos también indican superioridad, pero es en un mayor grado. ¿Cómo es eso? Fíjense, si nos dan todo un grupo de personas, vamos a elegir solamente a uno para indicar que es el superior de todos. Entonces, en este caso, por ejemplo, diría que Carlos es el más alto de todos. Carlos is the tallest of them all. ¿Cuál es el adjetivo superlativo? The tallest, el más alto. ¿Ya notaron entonces la diferencia? Pues sí. Mientras los adjetivos comparativos nos dicen que son superiores a alguien nada más, los adjetivos superlativos nos dicen que son superiores a todos. Veamos ejemplos con algunos adjetivos para que vean mejor la diferencia. Handsome. Para convertirlo a un adjetivo comparativo tiene que decir más hermoso. More handsome. ¿Ven? Solo más hermoso que alguien nada más. Pero para convertirlo a superlativo tiene que decir el más hermoso. The most handsome. Kind. Bondadoso. Para que sea un adjetivo comparativo tiene que decir más bondadoso. Kinder. Pero para un adjetivo superlativo tiene que decir el más bondadoso. El superior en bondad. ¿Ven? El más bondadoso. The kindest. Y sigue así, fíjense. Fat. Más gordo. Fatter. El más gordo. The fattest. Lazy. Flojo. Más flojo. Lazier. Y el más flojo. The laziest. Nice. Simpático. Más simpático. Nicer. Pero el más simpático de todos. The nicest. Bad. Malo. Más malo. Worse. Y el más malo de todos. The worst. Si ustedes se fijan detenidamente en estos adjetivos superlativos, van a notar que todos sin excepción llevan el artículo da delante del adjetivo superlativo. ¿Ven? Eso es porque si se fijan en el significado, todos dicen el más hermoso, el más bondadoso, él, ¿ven? Es porque el artículo da significa él, así que es necesario utilizarlo en los adjetivos superlativos. Ahora, fíjense bien en todos estos adjetivos comparativos. Para convertir un adjetivo en otro adjetivo comparativo, ¿ven que hay 6 diferentes formas de convertirlas? En algunos agregamos more, a otros er, a otros simplemente er, ¿ven? Hay 6 formas de convertir a un adjetivo comparativo. Eso es porque los adjetivos comparativos tienen 6 reglas. Lo mismo sucede con los adjetivos superlativos. Para convertir un adjetivo en adjetivo superlativo, también existen 6 reglas. Y lo más curioso es que las 6 reglas de los comparativos son casi iguales a las 6 reglas de los superlativos. Para que ustedes mismos vean esa similitud, veamos la primera regla. Primera regla. Si el adjetivo es monosílabo, agrega para comparativo er y para adjetivo superlativo agrega est. Veamos. Para ello necesitamos adjetivos. Fast. ¿Es monosílabo? Sí, no sirve. Queen, monosílabo, también nos sirve. Small, monosílabo, también es monosílabo. Entonces, todos estos adjetivos cumplen la regla, porque son monosílabos. Ahora, para convertirlo a adjetivo comparativo, simplemente le agrego er al final. Faster, más rápido. Y para convertirlo a adjetivo superlativo, pues se agrega est al final. The fastest, el más rápido. Ojo, el artículo da siempre va adelante del adjetivo superlativo. Veamos con clean. Para que diga más limpio, cleaner. Y el más limpio, the cleanest. Veamos el siguiente, small. Para que diga más pequeño, solo una er al final, smaller. Y para que diga el más pequeño, simplemente se agrega una est al final, the smallest. El más pequeño. ¿Ven? Simple la regla. Pasemos a la segunda regla. Si el adjetivo es monosílabo y termina en consonante, vocal, consonante, duplica la última consonante y luego, para comparativos, agrega er. Y para adjetivos superlativos, agrega est. Veamos. Aquí tenemos un adjetivo, fat. ¿Es monosílabo? Sí. Ahora veamos. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? Sí, también cumple esa regla. Entonces, para convertir a adjetivo comparativo, duplicamos la última consonante. Fat, ¿ven? ¿Qué más?
tengo que agregar ER al final. Listo, ya tengo un adjetivo comparativo. Fatter, más gordo. Ahora, ¿qué hago para convertirlo a adjetivo superlativo? Es casi igual. También duplico la última consonante, pero al final agrego EST. The fattest, el más gordo. Veamos otro ejemplo. Thin, delgado. ¿Monosílabo? Sí. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? Sí. Entonces, para que diga más delgado, primero duplico la consonante y después agrego ER. Thinner, más delgado. Y para adjetivo superlativo, pues también duplico la última consonante, pero agrego EST. The thinnest, el más delgado. Otro ejemplo, big. ¿Es monosílabo? Sí. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? También. Así que le duplico la última consonante y agrego ER para que diga más grande. Bigger. Y para que diga el más grande, pues casi igual. Duplico la última consonante, pero agrego al final EST. The biggest. El más grande. Veamos un último ejemplo. Low. Bajo. ¿Es monosílabo? Sí. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? También. ¿Pero qué sucede con este adjetivo? Termina en W. Ese es el problema. Los adjetivos que terminan en W no cumplen esta regla. Es así que ya no podemos duplicar esta W. Simplemente agregamos ER al final. Lower. Más bajo. Y para superlativo, de igual modo, ya no podemos duplicar la consonante. Simplemente agregamos EST al final. The lowest. El más bajo. Pasemos a la tercera regla. Si el adjetivo tiene 2 o más sílabas, agrega more al adjetivo comparativo y the most al adjetivo superlativo, antes del adjetivo. Veamos. Aquí tengo un adjetivo. Honest. ¿Tiene 2 sílabas? ¿Cumple la regla? Pues sí cumple la regla. Entonces, para que diga más honesto, le agrego more delante del adjetivo. More honest. Y para que diga el más honesto, agrego the most delante del adjetivo. The most honest. Veamos otro ejemplo. Intelligent. 4 sílabas. ¿Cumple la regla? Pues de sobra cumple la regla. Para que diga más inteligente, agrego more delante. More intelligent. Y para que diga el más inteligente, the most intelligent. Veamos un último ejemplo. Dangerous. 3 sílabas. Muy bien, también cumple la regla. Para que sea un adjetivo comparativo, agrego more adelante. More dangerous. Y para que sea un adjetivo superlativo, agrego the most. The most dangerous. Pasemos a la cuarta regla. Si el adjetivo termina en E, agregamos solo R para adjetivos comparativos y agregamos ST para adjetivos superlativos. Veamos algunos ejemplos. Aquí yo les tengo varios adjetivos que terminan en E, así que todos estos adjetivos cumplen la regla. Ahora, para convertirlo a un adjetivo comparativo, simplemente le agrego R al final. Larger, más grande. Y para convertirlo en un adjetivo superlativo, solamente le agrego ST. The largest, el más grande. Lo mismo con wide, para que diga más amplio, wider. Y para que diga el más amplio, the widest. Nice, más simpático, nicer. El más simpático, the nicest. Fácil, ¿verdad? Pasemos a la quinta regla. Si el adjetivo termina en Y, para comparativo, cambia la Y por IER. Y para adjetivo superlativo, cambia por IEST. Veamos. Aquí tengo un adjetivo que termina en Y, dry. ¿Qué hago para convertirlo a adjetivo comparativo? Pues simplemente elimino la Y y en vez de ella le agrego IER. Drier, más seco. ¿Y qué hago para convertirlo a adjetivo superlativo? Lo mismo, elimino la Y, pero en vez de ella le agrego IEST. The driest, el más seco. Veamos otro ejemplo, heavy. También termina en Y. Para que diga más pesado, elimino la Y y le agrego IER. Heavier. Y para que diga el más pesado, elimino la Y y en vez de ella le agrego IEST. The heaviest. Veamos un último ejemplo. Easy. Más fácil. Easier. El más fácil. The easiest. Por último, pasemos a la sexta regla. Si el adjetivo es irregular, cambia completamente. Los adjetivos irregulares son muy poquitos, así que va a ser fácil de aprendérnoslos.
Estos adjetivos irregulares no cumplen ninguna regla, así que tendremos que memorizarnos tanto los adjetivos irregulares como sus comparativos y sus superlativos. Veamos, aquí tengo un adjetivo irregular, good, para que diga más bueno, better, y el más bueno, the best. ¿Ves que cambiaron completamente? Es por eso que todos estos nos los tenemos que memorizar. Veamos otro adjetivo irregular, bad. Más malo, worse. El más malo, the worst. Far, más lejos, farther o further. Y el más lejos, the farthest o the furthest. Little, poco, más poco o menos, less, y el menos, the least. Much, mucho, mucho más, more, y el más, the most. ¿Ven? Adjetivos y adjetivos comparativos totalmente distintos. Adjetivos superlativos también totalmente distintos. Por eso, ojo, todos estos nos las tenemos que memorizar. Pero son pocos, así que es fácil. Como ya terminamos, pasemos a nuestras prácticas. Completa las oraciones con el adjetivo comparativo y superlativo. Una jirafa es más alta que un elefante. ¿Cuál es el adjetivo comparativo? Muy bien. A giraffe is taller than an elephant. Veamos otra oración. Un puerco es más sucio que un pollo. ¿Qué adjetivo comparativo le corresponde? Correcto. A pig is dirtier than a chicken. Pasemos a más prácticas. El chihuahua es el perro más pequeño de todos. Muy bien. Chihuahua is the shortest dog of all. Una siguiente oración. Carlos es el estudiante más inteligente en la clase. Carlos is the most intelligent student in the classroom. Por último, yo pienso que el elefante es más alto que un oso, pero el más alto es la jirafa. Correcto. Taller, the tallest. I think an elephant is taller than a bear, but the tallest is the giraffe. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Hoy aprendimos sobre los adjetivos comparativos y superlativos. Espero y el video haya sido de mucha utilidad para ustedes y no se les haya hecho tan complicado. Si fue así, regálenme un like, manita arriba, suscríbanse a nuestro canal si son nuevos y no dejen de enviar sus comentarios. Esto fue Inglés Fácil con Alema. See you soon, my friends. Hi, I'm Daniel. Welcome to Oxford Online English. In this lesson, you can learn about using adjectives in English. You'll see basic information about English adjectives, what they do, and how you can use them. Then, you'll see some more details about different types of adjectives and what they mean. Before we start, have you visited our website, oxfordonlineenglish.com? If you want to improve your English, there are free video lessons as well as listening lessons. We also have a large selection of professional teachers who can help you improve your English in online classes. But now, let's get back to the lesson. First, a question. What do adjectives do? Adjectives describe nouns. They add information to a noun or a noun phrase. For example, the sea was blue and clear. The adjectives blue and clear add information to the noun, sea. Adjectives can be used in many ways, but there are two common patterns. First, you can put adjectives directly before the noun they describe, like this. Red, high-heeled shoes. A reliable friend. He gave me an expensive Italian leather wallet. Secondly, you can use a linking verb plus an adjective after a noun, like this. She felt happy. It's sunny. He seems quiet today. By the way, what are linking verbs? Linking verbs
add information to a subject. Common linking verbs include be, seem, become, feel, and appear, although there are many others. You don't need to worry about this right now. Remember the basic point. Adjectives can go before a noun or after it. This will become more important later in the lesson. Keep watching to find out why. Here's another question for you. How can you find the adjectives in a sentence? What do adjectives look like? There's no simple answer to this question. With all parts of speech, it's better to look at full sentences and think about context and meaning. Let's do a quick test. Here are 5 sentences. Can you find the adjective or adjectives in each one? Pause the video if you need more time to think. You'll see the answers in a few seconds. Ready? Here are the answers. You can see a few useful points here. Firstly, adjectives don't look similar to each other. Adjectives can have many different endings, and they can even end with "ly", like most adverbs do. Secondly, adjectives also have different forms. For example, many adjectives have comparative forms like good, better, or superlative forms like hard, hardest. Thirdly, some adjectives are compound, meaning they're made from 2 or more other words. This is common with numbers, as in a 25-year-old man. Now, you know some of the basics about adjectives and how to use them. Let's go into more detail about different types of adjectives. Look at 4 sentences. 2 are right and 2 are wrong. Can you see which sentences are correct? Do you know why the other 2 sentences are incorrect? Pause the video if you need more time to think about it. Ready? Let's look together. Sentences 1 and 4 are correct. 2 and 3 are incorrect. Did you get the right answers? And can you explain why sentences 2 and 3 are incorrect? To explain this, you need to know about an important idea: gradability. Some adjectives are gradable. That means they can have different levels. For example, nice and interesting are gradable. Something can be more interesting or less interesting. There are different levels of interesting. Some adjectives are ungradable. That means they're binary, either yes or no. For example, unique is ungradable. Either something is unique or it isn't. You can't have different levels of uniqueness. It's a yes or no property. Ungradable adjectives have 2 types. Firstly, they're Secondly, there are words with an absolute meaning, like unique, true, or possible. When we talk about ungradable adjectives, we mean both of these types. What does this mean for you? Well, there are 2 important rules you should know. First, you can't make comparatives from ungradable adjectives. You can't say more delicious. You can't say truer or most possible. If you want to emphasize an adjective by adding a word like very, really, or absolutely before it, you need to use different words for gradable and ungradable adjectives. Very is used with gradable adjectives. So you can say very beautiful, very cold, or very funny, but you can't say very gorgeous, very freezing, or very hilarious. You can't say very freezing, but what can you say? With ungradable adjectives, use absolutely. You can say absolutely freezing, absolutely exhausted, or absolutely unique. What if you're not sure? Use really, which can be used with both gradable and ungradable adjectives. So you can say really cold or really freezing. They're both fine. Understanding the difference between gradable and ungradable adjectives is important if you want to use adjectives correctly in English. There's also one more important point you should know. Let's look. You heard in part 1 that adjectives can go before the noun or after the noun if you use a linking verb. So, are these sentences correct or not? As always, pause the video if you want to think about it for longer. Ready? Here's the answer. All 3 sentences are incorrect. None of them are possible. Do you know why? Many adjectives can be used either before or after the noun they describe. For example, you can say the car is new or the new car. Both are possible, and it doesn't change the meaning. However,
Some adjectives can only be used in one position, either before or after the noun. That's the problem with the three sentences you saw just now. Asleep can only be used after the noun it describes. You can say the cat is asleep on the wall, but you can't say an asleep cat. Main and elder are examples of adjectives which can only go before the noun. So you could say, this is the main problem, or he is my elder brother. Now, let's do a test. Look at 6 adjectives. Here's the question. Can these adjectives be used before the noun, after the noun, or in both positions? To do this, try making sentences with the 6 adjectives or go to an online dictionary, such as the Cambridge Dictionary or Longman, and find example sentences. When you make sentences, try saying them out loud. Use your instinct. Does it sound strange or wrong? It probably is. Pause the video and do the test. You'll see the answers in a few seconds. Ready? Let's check together. Alone can only be used after the noun it describes. For example, he was alone for most of the summer. Ill is also generally used after the noun it describes. For example, I didn't work yesterday because my daughter was ill. Complete can be used in both positions. For example, it was a complete disaster, or the first stage of the work is now complete. Only is used before the noun. For example, the only way to do it is to do it yourself. Unhappy can be used in both positions. For example, they had an unhappy marriage, or he didn't enjoy the last year of school and was often unhappy. Finally, afraid is only used after the noun. For example, I was afraid of the dark when I was a child. So you're probably thinking, how do I know? How do I know whether an adjective can be used before or after a noun? It's a good question. Unfortunately, there isn't a simple answer. Dictionaries don't usually include this information. However, we have good news. Most adjectives can be used in both positions. Also, for most adjectives which can't, you already know the answer. For example, remember the sentence, the problem is main. Most of you knew that this sentence sounded wrong. Your instincts can be helpful. Anyhow, now you know about gradability and adjective position, there's a reason we've shown you these 2 topics, because our last idea depends on these points. You know that adjectives can be gradable or ungradable, or that they can go before or after the noun. But in some cases, the same adjective can be used in different ways with different meanings. For example, look at these 2 sentences. She handled the situation in a very professional way. She's a professional tennis player. Both these sentences use the adjective professional, but in different ways. Can you see the difference? In the first sentence, professional is used as a gradable adjective, and it means something like effective or competent. In the second sentence, professional is ungradable. It means that playing tennis is her job, and she makes money from it. Let's do another example. Jerome was present at the meeting. The present situation looks more hopeful than it has for several months. What about here? Can you explain the difference between these 2 uses of present? In the first sentence, present is used after the noun, with the linking verb. It means that Jerome was there. In the second sentence, present is used before the noun, and it means relating to now. So, in this case, the adjective has different meanings in different positions. To be clear, this isn't flexible. You can't choose to use present before a noun to mean there. If you use present before a noun, then it means relating to now. So, what should you take away from this? What do you need to focus on? We aren't showing you these points because you need to learn lists of all the gradable and ungradable adjectives. This lesson gives you tools to help you understand adjectives more deeply. The most important point is that adjectives don't follow one simple set of rules. Like with all vocabulary, you need to use context to understand what an adjective means in a sentence. Next, and this is also a general point, one word doesn't have one meaning. With adjectives, whether a word is gradable or not can make a difference. Where an adjective is used can make a difference. You can't simply rely on a dictionary or a translator. Again, you need to understand the context to understand the words. Do you find anything especially confusing about using English adjectives and adverbs?
We're sure you aren't alone. Share your ideas in the comments, and maybe you'll get some help. Thanks for watching. See you next time.